internacionales. En definitiva, estos 4 ejemplos que estoy dando, lo que representan es que el comercio internacional no es seguro. Y podríamos asegurarlo, ya desde el punto de vista de qué podemos hacer a nivel global, a nivel de la Organización Mundial de Aduanas, para poder, digamos, enfrentar estas materias. Y es por eso que en el año 2005 esta Organización Mundial de Aduanas creó un consejo, y ese consejo, ¿no es cierto?, discutió sobre el equilibrio entre la seguridad y la facilitación al comercio internacional. Y desde ese punto nace, en el año 2005, el marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas para asegurar y facilitar el comercio mundial, o más conocido como el marco normativo SAFE, respecto del cual la gran mayoría de los países del mundo han expresado su voluntad y su intención de poner en práctica. Hoy día son muchos los países los que están involucrados, digamos, con esta posibilidad, y ha tenido muy buenos resultados en los mercados internacionales. Perfecto. Para poder entender quién es y qué beneficios conseguimos con ser un operador económico autorizado, debo referirme a lo que es el Servicio Nacional de Aduana, como un ente de administración autónoma, tiene personalidad jurídica, su relación con el Poder Ejecutivo es a través del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, todos muy bien conocemos cuáles son las principales funciones del Servicio de Aduanas en cuanto a vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República. Otro punto importante es la de interferir en el tráfico internacional a efectos de recaudación de impuestos y, por supuesto, digamos, después con el Banco Central desarrolla y genera estadísticas. En ese sentido, quiero informar de que el Servicio Nacional de Aduana ha tenido toda la voluntad, ha tenido toda la gestión, ha tenido todo el desarrollo en estas últimas décadas de poder automatizar sus servicios, de poder comenzar con sistemas informáticos bastante avanzados, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, esta fiscalización, para poder intervenir en el tráfico internacional para efectos de recaudación de impuestos como protectores del fisco. Entonces, se están haciendo importantes actividades dentro del servicio de aduanas y, por supuesto, con los agentes de aduanas, a modo de poder ir avanzando con la facilitación del comercio internacional. Pero, sin embargo, estamos expuestos a el tráfico, estamos expuestos al ilícito comercio, porque eso parte de lo que es la cadena de suministros, el sistema logístico internacional. Entonces, la Administración de Aduanas tiene importantes competencias, si lo miramos desde ese punto de vista, en comparación con otros organismos públicos. El primero, y uno de los más importantes, es que cuenta con potestad para inspeccionar, es decir, debe o se debe en su estructura, se debe en el compromiso de mantener un orden sobre la normativa aduanera, de mantener un control y una fiscalización sobre materias de aduanas en cuanto a la carga y las mercancías que entran o que salen de nuestro territorio. Por otro lado, tiene también la facultad y autoridad para poder rechazar la entrada o salida de mercancías cuando no se cumplen, ¿no es cierto?, con las normativas aduaneras. Por lo tanto, es una tarea bastante extensa, es una tarea bastante compleja, si lo miramos, digamos, por sobre la cantidad de millones de dólares que se transan, que se mueven en nuestro comercio internacional. La aduana puede y debe desempeñar un papel central en la seguridad y facilitación del comercio, pero aquí hay un tema que podría ser absolutamente inaceptable o innecesario, aumentar los porcentajes de fiscalización en terreno, me refiero principalmente, digamos, en zona primaria.
Hoy día nosotros hablamos a nivel nacional de casi un 6% de fiscalización, ya sea fiscalización por aforo físico o aforo documental. Es un porcentaje bastante interesante, pero bastante incómodo cuando yo hablo de seguridad. O sea, un 6%, cualquiera de nosotros podría decir, ah, pero por eso, ¿no es cierto?, hay un aumento en el tráfico de drogas, hay un aumento en conceptos de ilícito comercio. Pero sin embargo, tenemos que buscar un equilibrio y ese equilibrio persigue de que el servicio de aduana está invitando a los importadores y exportadores a que se acerquen para que se logren mejores iniciativas en términos de lograr ser o ser certificado o calificado como un operador económico autorizado. Si nosotros nos vamos a una definición de lo que es un operador económico autorizado, es una empresa, es un ente que es una parte integrante del movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea el motivo, que fue reconocida, ¿no es cierto?, por el Servicio Nacional de Aduanas para cumplir con la norma de la Organización Mundial de Aduanas o normas equivalentes en materia de seguridad de la cadena logística. En términos de lo que declara la Organización Mundial de Comercio, en esta línea se encuentran todos los fabricantes, todos los importadores, todos los exportadores, despachadores de aduana, transportistas internacionales, intermediarios, operadores portuarios, de aeropuertos, terminales, etc. Pero en Chile, hoy día comenzamos, hace unos años atrás, comenzamos con los agentes de aduana, con los exportadores, hoy día estamos trabajando con los importadores y también con las empresas de transporte internacional. Por lo tanto, el cumplimiento de ser un operador económico autorizado tiene que ver con que esta entidad, esta empresa, forma parte de la cadena de suministros en comercio internacional. Por lo tanto, en términos objetivos, se centra básicamente en la colaboración entre las aduanas y las empresas. Y en este sentido, yo a eso le llamo alianza, ¿ya? Es una alianza porque en definitiva el Servicio Nacional de Aduanas, con su ente fiscalizador, se debe preocupar de las situaciones anómalas a la normativa aduanera, se debe preocupar de desarrollar su gestión de fiscalización en tiempos oportunos, ¿no es cierto? Y aplicando el concepto riesgo, porque sabemos que en comercio internacional el efecto riesgo, ¿no es cierto?, juega un rol muy importante en este desarrollo. Por lo tanto, la alianza tiene que ver con la disposición, la voluntad de los importadores y de los exportadores en intentar, ¿no es cierto?, calificar como operador económico autorizado ante el Servicio Nacional de Aduanas. Yo los quiero motivar, por favor, porque en definitiva aquí les vamos a mencionar bastantes e importantes beneficios hacia el sector importador y exportador. Y los quiero motivar porque en definitiva es el futuro del comercio internacional. El Servicio Nacional de Aduanas como ente fiscalizador se debe preocupar de ayudarnos a los importadores, exportadores, a los agentes de aduana y empresas de transporte internacional, ayudarnos a hacer más eficiente el desarrollo exportador y el desarrollo importador. Y por lo tanto concentrar toda su actividad en el ilícito comercio, ya en el factor riesgo, en donde como Servicio Nacional de Aduanas sabemos de que existe un importante porcentaje de ilícito comercio y evitarlo, por supuesto, pero para aquello la alianza consiste en que las empresas importadoras, exportadoras, los agentes de aduana y empresas de transporte cumplan con ciertos protocolos internacionales que permitan dar la seguridad
dar la tranquilidad al servicio de aduanas de que estamos haciendo las cosas conforme a esta nueva norma internacional y que se representa con la calificación de ser operador económico autorizado. Por lo tanto, en ese sentido, las empresas operadoras económicas autorizadas van a disfrutar de importantes beneficios o ventajas que se traducen en un ahorro de tiempo y también en un ahorro de costos que se los voy a explicar más adelante. Por otro lado, reducir los riesgos ayuda a que el servicio de aduanas cumpla sus funciones de seguridad y, por supuesto, digamos, se concentre en facilitar nuestro comercio exterior, por supuesto, legítimo. En esta alianza, lo que persigue esta nueva norma internacional es asegurar la cadena logística del comercio internacional mediante la implementación de medidas mínimas de seguridad contra la actividad ilícita basada en estándares internacionales. Por lo tanto, si mi empresa se acerca al Servicio Nacional de Aduanas y persigue la voluntad de poder certificarse como operador económico autorizado, debo desarrollar internamente un protocolo que me permitirá, a través de varias actividades internas en mi empresa, de presentar los documentos que acreditan de que mi empresa está cumpliendo fehacientemente con todas las actividades solicitadas por el Servicio Nacional de Aduanas para cumplir con los propósitos de asegurar que en mi empresa y en la cadena de suministros en donde participo se está desarrollando el comercio internacional de buena manera o legalmente. Por lo tanto, ese es un punto bastante importante que nos toca como empresa asumir ante el Servicio Nacional de Aduanas. Por otro lado, el otro punto importante es que entonces, y de esa manera, el Servicio Nacional de Aduanas se debe concentrar en facilitar las operaciones de comercio de quienes logren esta certificación OEA. Es decir, que si ustedes son certificados OEA, tendrán privilegios en términos de trámites aduaneros en comparación con quienes no lo son. Por otro lado, está el concepto de concentrar los esfuerzos y recursos de las autoridades aduaneras y de otras instituciones que participan en el control de los pasos fronterizos, de los puertos y de los aeropuertos en aquellas operaciones de alto riesgo que sí existen en comercio internacional. Y por otro lado, incrementar la competitividad y las oportunidades de crecimiento del sector privado, porque eso me va a significar un aumento, ¿no es cierto?, de las actividades que desarrolla una empresa importadora o exportadora, pero un importante beneficio en tiempo y en costo. En ese término, el ser certificado por el Servicio Nacional de Aduanas como operador seguro de la cadena logística de comercio exterior es un tremendo e importante beneficio para el sector privado. En estricto rigor, es el agente de confianza de la administración aduanera. O sea, el operador económico autorizado tiene un porcentaje importante de confianza para la administración aduanera y es por eso que podrán liberar varias etapas o actividades que se desarrollan en esa actividad. Este vínculo permite establecer un espacio de seguridad y de evaluación de riesgo en las transacciones entre países con estatuto OEA, que después se lo voy a explicar. El ser operador económico autorizado es un instrumento para que las empresas se adapten a un entorno constante de transformación. Yo les tengo algunos ejemplos y algunas buenas noticias más adelante que de alguna forma se relacionan con este cambio de
cultura, con este cambio de transformación de parte del Servicio Nacional de Aduanas y de parte de los importadores y exportadores, así como también logran estas herramientas ser competitivas en el mercado internacional. Por otro lado, aplica un conjunto de iniciativas para facilitar y velar por la seguridad de la cadena de suministros, que es uno de los mensajes más importantes de la Organización Mundial de Aduanas, fortaleciendo la cooperación entre los principales actores de los procedimientos aduaneros y de nuestro comercio exterior. Entonces, cuando nosotros nos referimos a intentar o tener la voluntad o un acercamiento a ser operador económico, operador económico autorizado, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, tenemos que cumplir con ciertos protocolos, con estándares que son, son estándares internacionales, que han sido muy discutidos y muy revisados por la Organización Mundial de Aduanas, y entre ellos, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Aduanas, que toma esta nueva tarea para poder avanzar en esta materia, ha creado a través del Ministerio de Hacienda un protocolo, un procedimiento, digamos, que nos permite avanzar en las formalidades que se deben cumplir para poder ser certificado como operador económico autorizado. Entre eso, ¿no es cierto?, es que tiene que ser una persona natural o jurídica, domiciliada, ¿no es cierto?, y establecida en nuestro país, participar en las actividades señaladas anteriormente, 3 años inmediatamente anterior a la fecha de postulación, o encontrarse certificado como EA en un país de los cuales Chile tiene suscrito un acuerdo o arreglo de reconocimiento mutuo. El acuerdo de reconocimiento mutuo lo vamos a ver un poquito más adelante. El operador y sus representantes no deberán encontrarse formalizados por los delitos económicos, aduaneros o tributarios durante un periodo de 3 años inmediatamente anterior a la fecha de postulación. El operador y sus representantes no podrán haber sido declarados insolventes o en estado de quiebra 3 años anteriores a la fecha de su postulación. Acreditar una solvencia financiera mediante declaración jurada, en la que declare contar con las capacidades financieras para cumplir con las obligaciones como operador económico autorizado, y acreditar que durante los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la postulación no haya sido sancionado con la revocación de la certificación como OEA. Luego, mira, en resumen, estos puntos que son los más relevantes, lo que persigue es que exista una solvencia económica, es que no hayan tenido, ¿no es cierto?, una formalización por delito económico aduanero o tributario en un periodo de 3 años antes de presentar la postulación, tener una experiencia en el rubro que nos compete como exportadores, importadores, agentes de aduana o empresas de transporte. Estos requisitos son en toda materia cuando te enfrentas a un organismo público. Por lo tanto, se entiende que la mayoría de las empresas cumplen con estos requisitos y condiciones para poder lograr objetivamente ser certificados a través del Servicio Nacional de Aduanas y lograr, digamos, la certificación OEA. Por otro lado, se debe contar con una política de seguridad que manifieste su compromiso con la seguridad de la cadena logística. Hay todo un procedimiento. Yo creo que lo que quiero entregar a ustedes es que detrás de estos cumplimientos, de estas condiciones, hay asesores aduaneros que los están esperando para poder entregar todo el material, porque todo el material, todo esto está absolutamente formalizado a través de documentos, a través de procesos que a ustedes les va a resultar muy fácil poder entenderlos y poder lograr, digamos, objetivamente conseguir el cumplimiento de estas condiciones. Contar con un sistema de análisis y gestión de riesgos, tener
dictado un procedimiento de contrato, de evaluación y desvinculación de personal. Me refiero a que nosotros como empresa importadora, exportadora, empresas de transporte o agentes de aduana, tenemos que cumplir con un protocolo mínimo de contratar a gente idónea para esta actividad. Contar con una política y procedimientos de confidencialidad en sus operaciones. Contar con medidas de control destinadas a proteger la integridad de las mercancías. Acreditar que durante los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la postulación no han sido sancionados con la renovación, la revocación de certificados como EA. Entonces, aquí hay una serie de requisitos, de actividades, pero nosotros que tenemos la experiencia como agencia Plowne, fuimos muy bien asesorados por el Servicio Nacional de Aduanas, por asesores externos que hoy día sí existen en el mercado local y que nos han permitido fácilmente entregar todos los antecedentes que requiere el Servicio Nacional de Aduanas para poder lograr la certificación de operador económico autorizado. Por otro lado, y es parte de nuestra función como Servicio Nacional de Aduanas, cumplir con los protocolos, ¿no es cierto?, y el marco normativo en donde se involucra, ¿no es cierto?, esta nueva certificación y ahí contarles de que hay una ley, que es la ley 20.997, que faculta a la Dirección Nacional de Aduanas para certificar pero también para revocar una calificación de operador económico autorizado. Declara la ley de que la durabilidad, ¿no es cierto?, la vigencia de este certificado es de 3 años, renovable por periodos sucesivos, y también instruye al Ministerio de Hacienda para formalizar el reglamento de lo que es un operador económico autorizado en nuestro país. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda aplica decretos, el 1140, en donde se indican los requisitos y condiciones, las prerrogativas o, ¿no es cierto?, los beneficios, que es lo que voy a comentar más adelante, y las causales de suspensión y cancelación. Por otro lado, la Dirección Nacional de Aduanas, con lo que declara, ¿no es cierto?, en su resolución 246, es el proceso de certificación, es declarar las responsabilidades para el futuro operador económico autorizado, es la detención y desistimiento sobre esta materia, y los seguimientos y renovación, requisitos particulares, las auditorías que se desarrollan cuando tú ya eres operador económico autorizado. En esa materia, entonces, tenemos que referirnos a por qué una empresa importadora, por qué una empresa exportadora debe ser o debe acercarse a conocer un poco más sobre esta materia, que ya lleva un par de años en Chile y hay varias empresas que ya están con esta calificación y también algunas agencias de aduana, entre ellas nosotros tenemos a los 3 agentes de aduana con esta certificación y eso nos llena de orgullo porque hemos logrado bastantes avances en materia de servicios sobre lo que nos compete, que es, ¿no es cierto?, el servicio a la importación y el servicio a la exportación. Por lo tanto, si nosotros lo miramos como un ejemplo, solamente un importador, el beneficio está en los procedimientos expeditos de aforo, en los exámenes físicos o revisiones documentales de una operación de importación o de exportación ante aduanas. Si nosotros vemos la realidad, y es lo que nos toca ver todos los días, el hecho de que estés con aforo físico ante el Servicio Nacional de Aduanas, en un estado normal por supuesto, podría demorar entre 24 y 48 horas más el retiro de las cargas. Y si nosotros hablamos de costos, imagínense 1 o 2 contenedores o 3 contenedores en un almacén extraportuario, significa que ese almacén extraportuario tendrá que contratar o tendrá que poner a disposición de ustedes una cuadrilla, tendrá que bajar o mover el contenedor a un sitio exclusivo para que entonces la fiscalización de aduanas se desarrolle de la mejor manera posible.
Todo eso son ítems de costos asociados. Por lo tanto, el hecho de que se desarrolle un procedimiento mucho más expedito es una importante noticia para el sector importador o para los exportadores en esta materia. Incluso más, se podrá en ese evento inspeccionar preferentemente las mercancías en sus instalaciones, es decir, el Servicio Nacional de Aduanas pondrá a su disposición personal que vaya directamente a revisar las mercancías, a aforar las mercancías directamente a sus dependencias. ¿Eso qué significa? Que el retiro directo continúa, que los procesos operativos portuarios en términos de coordinación y de programación de retiro, y entonces el comercio, la nacionalización de los productos se hace mucho más expedito en comparación con su propia competencia. También contarles que nosotros como agencia de aduanas tenemos una especie de asesor interno dentro del Servicio Nacional de Aduanas, por lo tanto cualquier observación a nuestro servicio, cualquier demora de los trámites que generalmente realizamos con el Servicio Nacional de Aduanas en todo índole, podemos contactarlo y solicitar, digamos, inmediatamente una ayuda, digamos, en poder lograr mejores tiempos en distintas materias. Por lo tanto, eso es súper importante porque en definitiva, cuando tú estás certificado, ¿no es cierto?, calificado como operador económico autorizado, la documentación que se presenta al Servicio Nacional de Aduanas va directamente con un código y ese código se revisa, ¿no es cierto?, en las plataformas inteligentes electrónicas del Servicio de Aduana y le dan la prioridad que está dentro del beneficio de poder atenderlo en la forma más expedita posible a quienes son operadores económicos autorizados. Uso prioritario de tecnología no invasiva para la fiscalización de las mercancías. Este es un tema también que hoy día ha tomado mucha relevancia y tiene que ver con, doy solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, los escáneres que están en Puerto Terrestre de los Andes, que están, ¿no es cierto?, en CEAL, Valparaíso, o en TPS, o en STI, ¿no es cierto?, en donde se busca la forma de no perjudicar el embalaje de las mercancías utilizando nuevas tecnologías que han llegado a Chile y que son mucho más eficientes, digamos, que una revisión visual de las mercancías. El otro punto importante es la asignación de un punto de contacto para asistir, atender y coordinar asuntos aduaneros al interior del servicio, que lo había comentado anteriormente, nos ha dado bastante resultado. Hemos logrado bastante avance en esa materia y estamos bastante satisfechos con esta certificación. Participación de manera preferente de talleres, congresos, seminarios. Los invito a revisar la página del Servicio Nacional de Aduanas. Hay un link exclusivo que tiene que ver con el operador económico autorizado. La mesa de ayuda te pasa a un departamento que es especializado en esta materia y pueden hacer todas las consultas que sean necesarias en ese efecto. Bueno, contarles de que son muchas las empresas a nivel internacional que han logrado esta certificación. Yo no quiero comparar esta certificación con la ISO, pero la ISO tiene una función bastante interesante en términos de marketing, en términos de publicidad. Cuando uno tiene la certificación ISO instalada en una organización, para cualquier empresa o posible cliente de esa empresa, el tener una ISO llama la atención en términos de un orden organizacional, porque en definitiva el concepto de mejoras continuas, el concepto de mejoras en las desviaciones que en toda empresa existen, es muy bien mirado, ¿no es cierto?, por la cúpula de las empresas internacionales. Esto de tener ISO y tener OEA
está muy bien mirada por las empresas globales que hoy día participan en nuestro país. Por lo tanto, el hecho de tener una certificación OEA hoy día hay muchos países que son parte de la Organización Mundial de Comercio que ya se han instalado con esta certificación y por lo tanto tenerla no es más que tener una muy buena publicidad, tener una muy buena imagen, ¿no es cierto?, corporativa, ya sea, ¿no es cierto?, para utilizarla en el mercado nacional o en el mercado internacional. Los beneficios relativos al control y simplificación del proceso aduanero propios del servicio. O sea, no solamente hablo de transmitir una declaración de ingreso a la aduana o transmitir, ¿no es cierto?, un documento único de salida, sino que más bien nos referimos a toda la cadena del Servicio Nacional de Aduanas para los importadores y para los exportadores como tal. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos varios beneficios que de alguna forma podrían diferenciar tener o no tener un certificado como operador económico autorizado. Mira, hay otro importante beneficio, está ligado, digamos, hacia el sector importador y que tiene que ver con la resolución exenta 978. Quiero hacer un poco de historia. Cuando nosotros comenzamos a firmar los primeros acuerdos comerciales, uno de los compromisos fue, y fue un compromiso recíproco con el otro país, es presentar al Servicio Nacional de Aduanas la prueba de origen. Y esa prueba de origen en un formato único y en original. Eso es lo que se llevó a cabo hace un par de años en nuestro país. Perder un certificado de origen significaba no acogerte a beneficios arancelarios. No tener a disposición un certificado, una prueba de origen, significaba entonces no tener la posibilidad de acogerte a beneficios arancelarios. El beneficio arancelario que persigue eximirse un acuerdo comercial es principalmente el 6% de derechos de aduana, que cuando estamos hablando de pequeños y medianos empresarios o de grandes empresas, donde el monto aduanero es de alto valor, es bastante significativo. Luego de eso, haciendo un poco de historia, en marzo del año 2019 logramos solucionar varias ideas con China en un nuevo protocolo del acuerdo de tratado de libre comercio que tenemos con ese país, y China levantó la mano al mundo y dijo, con tanta tecnología, no podemos seguir utilizando certificados de origen o mover certificados de origen original desde un país a otro para poder acogerse a beneficios arancelarios. Por lo tanto, debemos comenzar rápidamente con la era digital, con la era de tener un certificado digital, por supuesto con los códigos UR, con todos los sistemas de seguridad y que esos se muevan a través de sistemas más informáticos, lo cual nos pareció maravillosa idea que salió de China y por supuesto que se tomó a nivel de muchos otros países y hoy día en Chile, estoy hablando en un estado normal, no de pandemia, hoy día en Chile la mayoría de los acuerdos comerciales, que no son pocos, que ha firmado Chile y que son 29 acuerdos comerciales con 65 economías, la mayoría de los acuerdos comerciales hoy día se está presentando con beneficio arancelario sin tener el certificado original como era pedido, ¿no es cierto?, anteriormente. Las únicas excepciones son Tailandia, Vietnam, Malasia y Mercosur, que con Mercosur estamos avanzando a pasos agigantados en esa materia. Por lo tanto, todos los demás acuerdos comerciales, incluso China, que es nuestro principal socio comercial, se hace, ¿no es cierto?, con una copia digital del certificado de origen, por supuesto con todos los códigos que corresponden y por supuesto con el formato que corresponde y cumpliendo objetivamente y con todos los canales de seguridad, cumpliendo con el propósito del acuerdo comercial que existe en esa materia. Por supuesto que los certificados de origen en las entidades certificadoras tienen un costo.
Y por lo tanto, el Servicio Nacional de Aduana le está diciendo hoy día a todos los importadores y exportadores que se acerquen para ser operadores económicos autorizados, y eso va a significar entonces de que gran porcentaje de la fiscalización se va a dirigir al riesgo, no a los operadores económicos autorizados, pero para eso también tienen que incentivar. Y en ese incentivo nace la idea, ¿no es cierto?, de declarar para estos países que están en pantalla eh, la no entrega de la certificación de origen al servicio de aduanas para poder acogerse a los beneficios arancelarios. Me explico de otra forma. Si yo tengo una mercancía que es originaria de Indonesia, nosotros como agencia de aduanas nos vamos a pedir la certificación de origen de Indonesia para poder entregarla como prueba de origen al Servicio Nacional de Aduanas. ¿Por qué razón? Porque ustedes pasan a ser operadores económicos autorizados. Por lo tanto, aquí hay un importante beneficio en términos de que, por supuesto, hay ciertas condiciones, y la principal condición es que el producto sea originario de esos países. No podemos presentar algo que no corresponde, ¿ya? Y de hacerlo, digamos, por diferentes situaciones, a ustedes les pueden, ¿no es cierto?, suspender la certificación de operador económico autorizado. Esto es una muy buena noticia. ¿Por qué eso lo explico? Porque en época de pandemia hoy día estamos trabajando de una manera muy distinta a través de una resolución de aduana. Pero cuando ya se acabe la pandemia, le había comentado de que, por ejemplo, con Tailandia se requiere de un certificado de origen en original. Con Malasia también se requiere de un certificado de origen en original para poder acogerse a los beneficios arancelarios. Si hay un operador económico autorizado, certificado por supuesto por el Servicio Nacional de Aduana, se podrá acoger a este beneficio de quedar exento de pago del 6% sin la necesidad de presentar la prueba de origen al Servicio Nacional de Aduana. Por lo tanto, aquí hay una importante información que quería compartir con ustedes porque esto es, en definitiva, una señal directa de lo que persigue el Servicio Nacional de Aduanas cuando nos comenta la facilitación al comercio exterior. Situación que en comparación con muchos otros países, nosotros hoy día nosotros como Chile, como Servicio Nacional de Aduanas, tenemos todo automatizado, todo es electrónico, la plataforma de aduanas ha funcionado bastante bien por muchos años, nos permite enviar una declaración de ingreso a presentación y no más de 5 minutos se devuelve aceptada o con observación en algunos casos, y así también el documento único de salida. Si nosotros revisamos las plataformas de manifiesto electrónico de las entidades portuarias de aeropuertos, ¿no es cierto?, la verdad que estamos a un nivel bastante interesante para poder seguir hablando sobre la facilitación del comercio exterior de nuestro país. Entonces, cuando el servicio de aduanas nos dice, señores importadores, exportadores, califiquen como operadores económicos autorizados, y por otro lado yo me encargo de seguir avanzando, nos queda mucho por hacer, seguir avanzando en la facilitación del comercio. Este es un claro ejemplo de lo que estoy comentando. Aquí hay otra buena noticia ya para los operadores económicos autorizados. Hay una modificación al artículo 104 de la ordenanza de aduanas, que mediante la modificación se permite retirar y disponer de las mercancías, no obstante no haberse pagado los derechos e impuestos que afecten a la importación. Mira qué interesante esta materia, porque de este modo, entonces, los importadores, sobre todo en estado de pandemia, muchos importadores necesitan, ¿no es cierto?, recursos financieros, mover recursos financieros para poder levantarse y lograr mejores proyecciones, ¿no es cierto?,
en términos económicos. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Aduanas, para todos aquellos operadores económicos autorizados, les permite retirar la mercancía y dejarla a su disposición sin pagar los derechos e impuestos que afectan a su importación. Sin embargo, por supuesto que hay ciertos compromisos, hay cierta información que debemos cumplir. Sin embargo, el pago deberá realizarse dentro del plazo de 60 días. Esto es una buena noticia para los importadores porque la proyección de no pagar y proyectar el pago a 60 días, antes de 60 días, me parece que es bastante interesante. Son días corridos desde la fecha de legalización de la declaración de ingresos. ¿Qué es lo que debemos presentar? Esta modalidad solo puede ser impetrada, claro, por los pequeños contribuyentes y aquí entonces estamos en materia nosotros, por los operadores económicos autorizados. No se podrá solicitar en caso que se haya cursado de manera previa alguna destinación de régimen suspensivo, debiéndose, de todo caso, previo al retiro constituirse la garantía. Ahora, es súper importante destacar de que el Servicio Nacional de Aduanas da la posibilidad y está fuera de lo que nosotros hemos conocido en comercio exterior, en procesos de importación. Me refiero a que toda mercancía que es nacionalizada, que es desaduanada, ¿no es cierto?, de zona primaria, siempre tiene que pagar los derechos e impuestos. En esta ocasión, para los operadores económicos autorizados, el servicio de aduana declara de que tienen un plazo de 60 días para hacerlo. Sin embargo, deben cumplir con una garantía. Esa garantía deberá, ¿no es cierto?, corresponder al valor total de los derechos e impuestos que no se hayan pagado. Esto, por supuesto, es para poder, de alguna manera, asegurar a través de esta garantía que el importador va a cumplir con cierto compromiso. Entonces, es bastante interesante. Si nosotros en el ejemplo vemos de que existe un valor aduanero, el valor aduanero es algo muy parecido al valor CIF, de $100.000, significa que el 6% de este valor aduanero son $6.000 y el 19%, que es el 19% de 106.000, me da $20.140. Es decir, hoy día, en un proceso de retiro de carga como operador económico autorizado, estoy dejando en mi empresa $26.140 que los podré mover, que podré desarrollar actividades financieras y que me permite, digamos, respirar en estos, sobre todo, digamos, en estos estados de pandemia. Por lo tanto, sí debo cumplir como importador el compromiso de pagarlo, ¿no es cierto?, en menos de 60 o a lo más en 60 días, que son días corridos. Esto es una muy buena noticia para el sector importador y es interesante de evaluarlo, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, porque el IVA es uno de los valores más altos que hoy día se desarrollan, ¿no es cierto?, en el proceso importador. Bueno, por supuesto, yo estoy dando un ejemplo de un 6%, que en términos de terreno, de lo que hacemos diariamente en nuestra agencia, generalmente se presentan las operaciones con beneficio arancelario. Por lo tanto, en caso de que el 6% no esté considerado porque nos estamos acogiendo a beneficios arancelarios, por distintas materias, puede ser a través de los acuerdos comerciales o leyes de bienes de capital, me permitiría entonces decir que en este ejemplo el IVA sería de $19.000. Igual es de alto valor, por lo tanto, esta es una muy buena señal para el sector importador. Por otro lado, nosotros en estos 29 acuerdos que tenemos con las 65 economías que hemos comentado anteriormente, en estos acuerdos bilaterales que tenemos con grupos de países como el EFTA, como la Unión Europea, también tenemos, y hoy día se está hablando mucho de la Alianza del Pacífico, que lo componen, ¿no es cierto?, Colombia, Chile, México y Perú,
nos permite desarrollar lo que se llaman acuerdos de reconocimiento mutuo, es decir, empresas de Colombia que han participado con la aduana de Colombia y empresas de Chile que han participado, ¿no es cierto?, con la aduana de Chile para propósitos de ser operadores económicos, implica de que estas empresas en su conectividad comercial se reconocen de este modo como operador económico autorizado. Nosotros tenemos, tenemos clientes en Chile que tienen proveedores en Colombia y que esos proveedores en Colombia hoy día son operadores económicos autorizados, que es lo que hicimos como agencia de aduana y un poco reconociendo este acuerdo de reconocimiento mutuo, le estamos indicando un código al proveedor en nuestra declaración de ingresos y de ese modo le estamos informando al Servicio Nacional de Aduanas que ese proveedor es un operador económico autorizado. ¿Eso qué ha significado? Que las importaciones de nuestro cliente en Chile se han desarrollado de una forma más expedita que de otras presentaciones que hacemos en el día a día. Por lo tanto, también es una muy buena noticia, porque cuando tú eres, o sea, quiero decirte que es una muy buena noticia, porque no solamente esta certificación se está llevando a cabo en nuestro país, sino que en muchos países miembros de la Organización Mundial de Comercio, y si ustedes consiguen ser operadores económicos autorizados o comprar sus productos a proveedores extranjeros que sí lo son, el escenario aduanero va a ser mucho más expedito. Y esto es recíproco, es decir, que la misma condición la dará, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Aduanas de Colombia, solamente un ejemplo Colombia, para las exportaciones de empresas chilenas que son operadores económicos autorizados. ¿Eh? Por lo tanto, también es importante destacar de que este acuerdo de reconocimiento mutuo ya está protocolizado, digamos, en nuestro país, ya está desarrollado en nuestro país, y solamente contarles de que hoy día estamos en negociaciones con China en esta materia y también estamos en negociaciones con Mercosur en esta materia. Ojalá que tengamos a todos los acuerdos comerciales o a los 29 acuerdos comerciales que tenemos un ítems que permita, digamos, declarar un acuerdo de reconocimiento mutuo para las empresas proveedoras, exportadoras e importadoras. Perfecto. Ahora, el tema, uno de los temas interesantes que tenemos que desarrollar es cómo comienzo con esta historia. Yo tengo una presentación de unas láminas más adelante que de alguna forma persiguen, digamos, orientarlos solamente. Hay muchas empresas asesoras en esta materia y el Servicio Nacional de Aduanas, insisto, está esperándolos para que ustedes puedan desarrollar esta idea interesante por lo demás. Y además el propio Servicio Nacional de Aduana tiene talleres, tiene muchas actividades en términos de dar a conocer este procedimiento que nos va a permitir desarrollar de mejor forma esta materia. Nos quedan algunos minutos, por favor, si me dan un espacio de tiempo. Preparar internamente este protocolo tiene que ver con la seguridad de ustedes como empresa, tiene que ver con que las políticas de seguridad en términos de su actividad sean absolutamente claras, que dentro de esas políticas, ¿no es cierto?, o perdón, dentro de la planificación que van a tener como empresa, tengan una matriz de riesgos clara y oportuna para poder presentarse al Servicio Nacional de Aduana. Seguridad de los socios comerciales, seguridad de las instalaciones que la mayoría de las empresas a través de otras certificaciones las llevan a cabo sin ningún problema. La seguridad del personal que ustedes están contratando, la forma y cómo se desvincula a un personal, sistemas de documentación que acrediten de que ustedes están cumpliendo con todo el protocolo, con toda la normativa o esta nueva normativa de operador económico autorizado.
tendrán acceso a muchas capacitaciones en esta materia. Eh, Tienen que conservar, ¿no es cierto? Y eso lo hacen todas las empresas hoy día, conservar la rigurosidad en términos de la información de sus clientes, de sus proveedores, etcétera. Requisitos previos y políticas de seguridad. Entonces, yo aquí estos 9 puntos se los aclaro, digamos, en términos muy generales y que de ese modo los quiero invitar a que puedan desarrollar por lo menos un avance en esta materia. Yo, perteneciendo a una agencia de aduanas que está y tenemos la certificación con nuestros 3 agentes de aduana, bueno, 2 agentes de aduana, y nuestra última agente de aduana está en esta semana y en la siguiente semana entregando todos los antecedentes, pero sin duda, digamos, vamos a tener la certificación porque tenemos la experiencia. Hemos reconocido de que ser operador económico autorizado es una actividad bastante interesante para una empresa. Hay beneficios que ustedes van a poder aprovechar en términos de pago de impuestos, en términos de poder agilizar más aún los trámites del Servicio Nacional de Aduanas, pero por supuesto que estos dos cumpliendo un importante compromiso con el Servicio de Aduanas que tiene que ver con la seguridad de la información, con la seguridad de que el proceso exportador e importador es limpio en toda orden y que, por supuesto, digamos, entran a la cadena de suministro sin mayores problemas. Recuerden ustedes de que, y esto es lo último, que todo el escenario del comercio internacional tiene un principio de buena fe que lo representan principalmente los documentos, por lo tanto se cree fehacientemente que lo que declara la documentación es lo que contiene la caja, el pallet, ¿no es cierto? Y los antecedentes como tal. Bueno, les quiero dar las gracias, creo que me pasé en algunos minutos, ¿no es cierto? Y dejo mi correo electrónico para lo que ustedes necesiten. Nosotros como agencia estamos muy dispuestos a ayudarlos y a poder asesorarlos de la mejor forma posible en esta materia. Muchas gracias, Sergio. En el chat vas a ver que llegaron algunas preguntas. Carolina Cortés pregunta, ¿cuándo los freight forwarders podrán empezar a certificarse como EA? Tengo entendido que la primera etapa se dio prioridad a importadores y exportadores. Gracias por Sí, clarificar. sí, Bueno, yo entendí que era al revés. claro, hay que estar muy atento a la información del Servicio Nacional de Aduanas porque, como decía, la Organización Mundial de Comercio tiene alineado esta intención para todos los que participan en la cadena de suministros. Ahora, nosotros como Chile hemos empezado paso a paso, de a poco, conocer muy bien la normativa internacional y en esta primera etapa estamos, ¿no es cierto?, los importadores, exportadores, agentes de aduana y empresas de transporte internacional, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los couriers. Hace un par de semanas atrás se entregó la certificación a uno de ellos. Así que hay que estar muy atento, digamos, en esa materia. Perfecto. Hay otra pregunta, Sergio, de Pedro Duisberg. ¿Cuáles empresas ya están certificadas OEA? Yo entiendo que de las importadoras tan solo lo es de ASF hasta el momento. Y también Bueno, está pregunta, siendo VAS OEA, ¿se Chile, ¿no evita es el cierto? certificado de exportación de SOFOFA o lo podemos emitir nosotros? Perdón, la pregunta es, Son dos consultas. ¿Cuáles sí, empresas ya están certificadas OEA? sí. Y siendo OEA, ¿se evita el certificado de exportación de SOFOFA o lo podemos emitir nosotros? Pregunta Pedro. Claro, lo que pasa es que como este concepto es recíproco, tenemos que primero ver si están dentro de este reconocimiento mutuo, el país donde tú quieres enviar las mercancías. Por lo tanto, primero hay que revisar eso, porque en caso de que sea ese país, ¿no es cierto?, no se exige la certificación de origen, no se exige la prueba de origen, que es una muy buena noticia. Y lo otro es que hoy día Chile ha empezado muy paso a paso, están muchas empresas hoy día interesadas en esta materia. Yo creo que en empresas importadoras y exportadoras no hay más de 10 hoy día, ¿ya? Con esta certificación. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido revisar,
hubo un llamado hace aproximadamente un mes de parte del Servicio Nacional de Aduanas, en donde existen hoy día muchas empresas interesadas y al parecer muchas empresas que ya se están preparando para poder entregar todos los antecedentes al Servicio Nacional de Aduanas. Perfecto. Hay otra consulta más de Stephen Kramer. Tengo la siguiente consulta. ¿Existe ya un timeline, roadmap, incorporar otros actores de la cadena, como por ejemplo embarcadores? Actualmente son agentes de aduana, importadores y exportadoras y transportistas, dice. Sí, sí, pero hay que estar muy atento, ¿ya? Porque esto, como decía, la norma internacional que viene de la Organización Mundial de Aduana está involucrando a todos los que participan en la cadena de suministro. Lo que pasa es que la normativa chilena o cómo toma este ordenamiento internacional, cómo lo toma el Servicio de Aduana, es empezar el paso a paso. Que en definitiva yo creo que está muy bien hecho y estructurado de esa forma porque perseguimos de que esto se haga, digamos, de la mejor forma posible. Y recuerden que también es muy importante de que se tienen que ir evaluando, digamos, los factores riesgos. La matriz de riesgo se tiene que ir alimentando el Servicio Nacional de Aduana de las matrices de riesgo y de las oportunidades que puedan existir en estas primeras 10 empresas importadoras y exportadoras que ya tienen la certificación, en estos primeros agentes de aduana que ya tienen la certificación y después de eso ir avanzando, ¿no es cierto?, con empresas embarcadoras o freight forwarder, pero hay que estar muy atento, digamos, a las noticias del servicio de aduana. Ok, y también Marcelo Caroca consulta si se está pensando incluir a más entidades reguladoras de gobierno en este programa, que faciliten y mejoren los tiempos de visto bueno, por ejemplo, el Seremi de Salud. Esa es la última consulta que hay. No, yo creo que el tema de la seguridad en términos de operador económico autorizado y de la seguridad que persigue el servicio de aduana en cuanto a la cadena de suministros le compete solo y exclusivamente al Servicio Nacional de Aduana. Aún así, el Servicio Nacional de Aduanas, muy alineado con el CEREMI, muy alineado con el Servicio Agrícola Ganadero, con el ISP e incluso, digamos, con Cernapesca, están muy involucrados, digamos, en términos de procesos internos en nuestro país. Pero la potestad, la responsabilidad en esta materia le compete solo y exclusivamente al Servicio Nacional de Aduanas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, a todos los que participaron, un muy buen fin de semana y pueden mandarle cualquier consulta que tengan todavía a Sí, Sergio si es que surge. yo dejo mi correo en la última lámina, les voy a compartir esta presentación y cualquier información que necesiten. Nada, nosotros como ya con nuestra experiencia les podemos dar algunas sugerencias que serían interesantes de recibirlas. Así que feliz de haber participado y muchas gracias a CAMCHAL por esta invitación y nos vemos prontamente. Eso, y recuerden que les comenté que como Cámara estamos viendo una alianza con entes certificadores y preparadores para esto, así que los que estén interesados me pueden escribir. Eso, buen fin de semana de nuevo para Muchas todos. Adiós. gracias.